saludo amigos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Antes que nada quisiera pedirles disculpas por el siguiente intro en donde hay un poco de ruido en el fondo, pero pues no quería dejar de mostrarles esta parte especialmente de Osaka. Así que con todo y ruido iniciemos este tutorial. Hola amigos, mi nombre es Liz Magollón y aquí desde Doctoromi un nuevo tutorial, qué hacer y qué no hacer cuando vas a dibujar personajes de manga. Y hoy nos vamos a enfocar en un personaje de Dragon Ball que está en este momento en todas, como todo el mundo pendiente de él, y es Jiren. Entonces a continuación les voy a mostrar qué debes hacer y qué debes evitar cuando vas a dibujar a Jiren. Y recuerden, estamos en inscripciones de cursos online y de cursos presenciales. En la descripción de este video les dejo toda la información sobre nuestros cursos. Estos son los materiales que vas a necesitar. Básicamente vamos a usar papel durex de unos 190 o 180 gramos y un lápiz 2B y 2H. Vamos a empezar con lo que debemos evitar al hacer a Jiren, y básicamente en lo que me quiero enfocar es en lo que cuando una persona no sabe dibujar no hace, y es la estructura o las líneas guía. Entonces empezamos a ver de pronto una imagen de referencia del personaje y lo empezamos a dibujar sin líneas guía, sin tener en cuenta el eje central del rostro, y esto va a hacer que cometamos errores como por ejemplo que un ojo quede más grande que otro o más ancho, que no haya como esa proporción, esa distancia. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de las proporciones. Y cuando me dicen, Liz, estás exagerando en esto, lo que les digo, se los comento de acuerdo a mi experiencia enseñando dibujo manga alrededor de 10 años, trabajando con muchos estudiantes, y estos son los errores que a veces se traen cuando se inicia en el dibujo y se dibuja simplemente observando sin tener en cuenta proporción o estructura ósea o cómo es el eje del centro del rostro que voy a dibujar, en fin. Entonces, si se dan cuenta en este proceso, aquí estoy dibujando de forma indiferente la nariz, la boca, sin tener esas proporciones en cuenta. Obviamente que estoy haciendo énfasis en hacerlo mal para hacer énfasis en que esto es lo que debemos evitar. Realmente, si ustedes quieren aproximarse al dibujo, es importante que se apoyen de estas líneas guía porque les van a dar mucha más libertad. Tiene muchas ventajas, su dibujo va a ser más rápido, más fluido. Por ejemplo, si analizan acá, el cráneo quedó desproporcionado y ya bueno, esto no parece Jiren, sino ya parece otro tipo de personaje, quedó más ancho una mejilla que otra, en fin. Entonces, sí, acentuamos un poco lo que es el error, pero hacemos énfasis en eso porque es como lo típico. Y sí, salió el personaje muy rápido, pero pues si se dan cuenta está totalmente desproporcionado. Entonces vamos a como evitar esos errores o esos detalles, y realmente pues si tú quieres enfrentarte a dibujar de forma profesional y no solamente por hobby, cualquier persona de arte, cualquier dibujante te va a decir por favor estudia la técnica, y en eso vamos a enfocarnos hoy precisamente. Aquí tenemos lo que no debemos hacer, por favor, no. Bueno, y después de saber lo que no debemos hacer, ahora sí, vamos a enfocarnos en lo que debemos hacer. Vamos a trabajar a Jiren de cuerpo completo, y lo primero que voy a hacer es una estructura para la pose del cuerpo. Si ven, voy a trabajar con una especie de círculo guía para lo que es el cráneo, y voy primero a trabajar una serie de líneas que me asemejen a la pose que voy a trabajar para Jiren. Esta técnica se utiliza para trabajar el boceto del cuerpo, en que consiste en que todo lo que son articulaciones lo vamos a trabajar a través de círculos guía, y vamos simplemente a conectar brazos, piernas, torso con líneas sencillas, líneas y círculos. Es decir, vamos a descomponer la imagen trabajando a través de formas geométricas. Al utilizar esta técnica vamos a capturar el movimiento de la figura y vamos a trabajar esta pose de batalla, que me han preguntado también muchísimo cómo se dibujan estos personajes en cuerpo completo con poses de batalla, y para eso vamos a utilizar esta estructura. Es muy sencilla de hacer, y digamos que si en un comienzo ustedes están trabajando con referencias porque se están iniciando en el dibujo, les recomiendo muchísimo que utilicen este tipo de estructuras. Un ejemplo que les podría dar es visualizar un personaje que les guste
y mirar una foto de referencia y a través de esa imagen descomponerla en formas geométricas, y así va a ser mucho más sencillo. Aquí voy a trabajar lo que son los ejes centrales para las piernas, y este personaje va a estar además en perspectiva como si estuviera saltando, por tanto se va a ver mucho más pequeña la pierna por un efecto de perspectiva. Entonces aquí estoy trabajando la pose básicamente, tengo mi esbozo ya realizado. Después de tener esto, lo que vamos a hacer a continuación es ahora sí enfocarnos en hacer músculos y detalles. Ya aquí pueden darse cuenta que hice la estructura del rostro teniendo en cuenta el eje central, y ahora estoy trabajando encima de la estructura guía que realicé ya lo que es toda la región pectoral y el sector de los músculos. Voy a enfocarme en conectar estas áreas, en trabajar lo que es el músculo del deltoides, la línea alba, en fin, y voy dándole forma poco a poco. Ya aquí pueden trabajar con un lápiz más graso, pueden utilizar un lápiz 2B, y yo les aconsejo que si ustedes hicieron las líneas guía, las trabajen primero con un 2H o un HB, que es un lápiz más seco, que no les va a marcar tan fuerte, para que ya en este paso ustedes puedan ya empezar a enfocarse en trabajar y en jugar con la línea. Entonces voy poco a poco modelando y definiendo, dándole toda la definición. En esta pose el cuello se va a esconder por la posición en la que está el personaje de Jiren, y es un personaje que es bastante voluminoso. Eso quiere decir que tiene una contextura física gruesa, ancha, se exageran un poco los músculos, y voy dándoles toda la forma y todo el volumen como ustedes pueden darse cuenta en este video. Esta técnica de trabajar primero la estructura y luego ir modelando y definiendo, como observan, va a ser mucho más sencillo, se van a ahorrar tiempo que trabajando por detalle. Trabajar por detalle es cuando usualmente vemos la imagen y empezamos a dibujarla sin tener en cuenta nada. Entonces eso nos va a quitar tiempo, no vamos a ir a la fija con la proporción. Aquí ya vamos a la fija con la proporción y todo, porque tenemos nuestras líneas guía que conectan con la estructura y va a ser mucho más sencillo. Entonces al comienzo, cuando no se utilizan estas líneas guía, es normal que no estemos acostumbrados, pero si nos abrimos al conocimiento les va a ser de mucho beneficio. Entonces fíjense que aquí ya estamos haciendo la composición del puño, hice unos círculos guías en lo que fue las falanges, voy modelando y definiendo ya lo que son los dedos, la palma, dándole fuerza a esa mano, que es como la expresión que tiene el personaje. Y ya luego, después de que termine de hacer esta composición muscular, voy a enfocarme ya como en la indumentaria, en el traje de la vestimenta del personaje. También uno de los beneficios de esta técnica es que les permite a ustedes ir borrando, corrigiendo, ajustando la figura, en fin. Entonces por eso queríamos compartirles este proceso. La idea es que pueden ir dibujando mientras ven el video. Y bueno, vamos a enfocarnos también en lo que es la otra mano, lo mismo. Trabajamos con la estructura guía y vamos modelando y definiendo cada uno de los dedos, teniendo en cuenta la estructura guía, que va a ser como mi base para poder trabajar. Fíjense que voy haciendo los círculos guía y poco a poco voy ajustando y definiendo cada uno de los dedos. Todo esto que ustedes observan lo vamos a seguir trabajando para toda la estructura corporal del personaje. Y una vez que tengamos ya la definición o la base del puño, nos vamos a enfocar entonces en el torso, y en el ángulo en el que estoy trabajando a Jiren vamos a trabajar a partir de un ángulo tipo V. Este ángulo tipo V se va a tornar hacia el centro del personaje, hacia la figura, y lo vamos a marcar sobre todo en el torso y en lo que es el sector de la pelvis. Entonces fíjense que aquí ya estoy definiendo lo que es todo el sector del torso, la región abdominal, y la voy a hacer mucho más pequeña que si la figura estuviera completamente de frente y frontal. Vamos cerrando esta estructura para darle el efecto de perspectiva. Aquí vamos a aumentar un poco la velocidad del video para que puedan ver el proceso. Me gustaría comentarles es que aquí en nuestro canal de YouTube nosotros tenemos un tutorial sobre cuerpo completo y sobre anatomía. Entonces digamos que si es la primera vez que se enfrentan a un personaje de cuerpo completo, yo les sugiero que observen esos videos. Igual en nuestros cursos online y presenciales ahondamos en este tema,
y coméntenme si de repente les gustaría tener un tutorial sobre qué hacer y qué no hacer al dibujar figuras de cuerpo completo para poderles comentar. Aquí tenemos la rodilla de Jiren, está saltando el personaje, entonces la rodilla se ve flexionada y si nos damos cuenta pues todo el volumen de la rodilla aumenta por el tema de la perspectiva, mientras que la otra pierna va a tener lo mismo, este ángulo tipo B, como si fuera a converger hacia un punto de fuga por la perspectiva, y todos los músculos van hacia ese sector también, pero formando este ángulo que va cerrándose poco a poco, y voy modelando y definiendo todo lo que es el sector del muslo, de la rodilla, de la pantorrilla, y vamos definiendo la figura. Y ya en este punto, que ya es el paso final, voy trabajando la perspectiva, como les acabo de mencionar, ya de la bota, y lo más importante para que le demos ese aspecto de que está saltando el personaje va a ser también a través del manejo de luz y sombra. Va a ser clave porque ya con el manejo de color y del relleno se va a ver mucho más la perspectiva del personaje. Entonces vamos a mostrarle les vamos a compartir todo este proceso también. Para esta fase vamos a trabajar con marcadores Copic y con colores también. Estoy utilizando un gris oscuro para esas sombras que son más predominantes en la figura y que están precisamente proyectadas en aquellos sectores de los músculos en donde se forman un poco como esos pliegues. Entonces vamos trabajando estas sombras, ustedes lo pueden hacer con marcador o lo pueden trabajar también con color o usando la técnica mixta que les vamos a mostrar a continuación. Este proceso lo voy a realizar en toda la imagen. Lo que vamos a hacer después de haber trabajado las principales sombras es aplicar un efecto de relleno en toda la figura. Entonces vamos a hacerlo con un gris un poco más suave que el de las sombras y luego vamos a trabajar con efecto de color, con un color gris o con un color negro, en lo posible que sea graso, como por ejemplo los Prismacolor. Y una vez que termino de hacer la aplicación del tono gris de base con las sombras, me enfoco en el rostro de Jiren y voy a utilizar un morado claro para dar como un tono lila. Aquí estoy utilizando un morado base, pero la presión que hago al colorear la hago más suave para darle como esos visos. Cuando ya tengo preparado el rostro voy a utilizar un marcador rojo, recuerden que también lo pueden hacer directamente con el color. Voy a trabajar toda el área pectoral de Jiren. Esta parte del uniforme va a ser en una tonalidad roja. Y algo importante en este punto es que vamos a dejar algunas áreas sin aplicar el marcador para trabajar lo que son los elementos del brillo que le van a dar como el volumen a los músculos. Y este mismo proceso lo vamos haciendo con todas las áreas del tono rojo que va a tener el uniforme del personaje, conservando esos espacios en blanco para el sector de los brillos. Cuando ya tengo este tono base, aquí es donde va a jugar mucho el tema de las sombras y para eso vamos a utilizar unos tonos diferentes. Si observan en el video estoy utilizando el marcador azul sobre el rojo. ¿Qué sucede? Rojo y azul nos va a dar como una tendencia hacia un morado y ese morado nos va a dar como una gama un poco más oscura para el sector de las sombras que va a jugar muy bien para darle profundidad. Entonces vamos aplicándolo, incluso si lo están haciendo con colores tradicionales también pueden aplicar este tono morado sobre el rojo y le va a ir muy bien. Bueno, y ya en este punto lo que vamos a hacer es ya trabajar los últimos detalles de la ilustración y esos detalles van a ser enfocarnos precisamente como en los elementos de fondo, ya en trabajar efectos de luz, de sombra, pulir detalles y fíjense que estoy trabajando como el tema de la energía alrededor de Jiren con un tono rojizo que es predominante siempre cuando él está peleando alrededor de él. Y bueno, la idea es que ya ustedes cuando trabajen la composición le agreguen como estos detalles que van a permitir que tenga como un plus la imagen. Aquí vamos a adelantar un video para mostrarles ya lo que es el resultado final. Manito arriba si te gustó el video, me encantaría saber sus comentarios, qué